Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en el interior de los muros de Mauvesin, o entre los muros de Mauvesin, porque estamos en el castillo de Mauvesin, estamos en la Occitania, he estado recorriendo todo lo que eran las lenguas, ese fenómeno tan curioso que estaba teniendo lugar a un lado y al otro lado del Pirineo, cómo se habían asentado los idiomas, cómo habían avanzado unos, cómo habían avanzado otros, y cómo habían tenido todos el influjo de lo que es y la mezcla, que también es interesante, ¿no? Esa especie como de red idiomática. Pero como en estos capítulos estoy contando, vamos a volver a lo que es la historia de Luis Astiazarán, el arquitecto, y las obras por mi zona vivencial, por mi infancia vivencial estético-arquitectónica. Y nos vamos a Vergara, que es un pueblo cercano al mío. En el siglo XIX, pues Vergara había sido... Bueno, toda la gente conoce Vergara por el Abrazo de Vergara. Pues había sido escenario de las guerras carlistas, y Vergara, debido a su emplazamiento estratégico, fue ocupada por las tropas que se alojaron en lo que era el edificio del seminario. Y es bien conocido el Abrazo de Vergara, que puso fin a la Primera Guerra Carlista. Las guerras, sin embargo, no impidieron el desarrollo de la industria, en la que destaca el sector textil, la algodonera de San Antonio, que fue creada en el año 1846, y luego pues la metalurgia, el calzado, tejerías, etcétera, una villa muy industrial. Por otro lado, Vergara se le nombró cabeza de partido judicial. Ahora esto de los partidos judiciales que siguen existiendo, pues bueno, ya no responden a la realidad. Me estoy acordando de que Vergara ya no es, que sigue siendo donde está el juez de guardia, el sitio más estratégico, ¿no? Probablemente no serían Urrechu y Zumárraga. Si me oyen los de Vergara igual me dan un palo. Me estoy acordando también del Valle de Lecrín, que tienen que subir a la Alpujarra a hacer muchas veces los papeleos de juzgados y de notarios y de registraciones y de todas estas cosas, que muchas veces pues no ha respondido a la que es la realidad social de su momento, la realidad, el avance que ha tenido el siglo muchas veces no está reflejado en la realidad que tenía que ser otra por la población y por la realidad, que se han mantenido partidos judiciales, que es lo que os quiero decir, que igual pues no tenían que estar tan realzados. Bien, en esa época, hacia el año 1888, ya han pasado las guerras carlistas, el tren llega a Vergara, se convierte en un importante nudo de comunicaciones. Al lado de Vergara es donde va a estar en Málzaga, más o menos Málzaga, donde va a estar la unión de la Y vasca, que va a tener, viniendo de Vitoria, un ramal hacia Bilbao y otro ramal hacia San Sebastián. Que bueno, para todas estas... Bueno, en fin, no quiero hablar sobre la Y vasca, sobre todo lo que está suponiendo de gastos faraónicos, porque igual alguno también me dice ¿a qué te metes? Bien. El tren llega a Vergara y se pone en marcha la línea Durango-Zumárraga de la compañía de ferrocarriles Vascongados. Esta la conocí yo en lo que era la estación de arriba, hacia el 73,
por ahí ya se suprimió definitivamente, y el 3 de septiembre del año 1919 entró en servicio la línea que iba de Vergara a Vitoria, que era un ferrocarril de estos que parecía pirenaico, alpino, para romper la diferencia de altitud que había entre la villa y Vitoria. Era el ferrocarril anglo-vasco-navarro, estación de Anglo también era hay que comérselo, que era la estación de abajo. Y luego se estableció el empalme de las dos líneas en la estación de Mecolalde. También el edificio del seminario, ampliado por el arquitecto Mariano José de Lascurain, que luego acoge al Instituto Provincial de Guipúzcoa, que en 1873 fue trasladado a San Sebastián a causa de la última guerra carlista. Y a principios del siglo XX se crea la empresa Unión Cerrajera de Mondragón, que da lugar a todo lo que es el barrio y toda la estructura de Altos Hornos de que hay ahí en Vergara. Y en 1927 los barrios de Anguiózar y de Ubera, anteriormente pertenecientes a Elgueta, y se integran a Vergara. Qué buenas cenas me he pagado yo allí en Ubera, en la casa de mi amigo Artaburu, jugando a pelota a mano y a pala en el frontón de Ubera. Qué recuerdos me vienen aquí. Recuerdos indeseados algunos de asalto gastronómico y de beber buenas botellas de sidra, de chacolí y de vino. Más adelante, en los años 50 y 60, se edificaron los barrios de Martocoa, de San Lorenzo y Machiategui, ante la necesidad de vivienda a causa también de una imponente emigración, reflejo de lo que era la buena situación económica del momento. En la década de los 30 se observa una simplificación del carácter de la obra de Luis Astiazaran, y aunque en edificios como en la villa de Julián Lasa de 1934 en Legazpi o en el edificio de viviendas de Genaro Manso en Vergara, finalizada en el año 1935 con sus monumentales ménsulas en los esquinales, todavía existen elementos que nos recuerdan a su época anterior. En villas como la villa de Arvide, la decoración ya se resume y simplifica, acercándose a una estética más racionalista, dentro de la que estaba el edificio de la Viuda de Lorza, la que ya os he hablado, ese edificio que tenía el morro redondo, y el edificio del Banco de Bilbao que veremos aquí en Vergara. Proyectado en 1932, este es un inmueble de planta baja. Me estoy refiriendo al de Legazpia, que os cuento algún detalle más. Es de estructura de hormigón y su composición y el remate pues es una manzana de curvas a dos alturas, y es como si fuera la proa de un barco redondo, y las marcadas cornisas y barandas de la terraza nos permiten ver directamente e entender una estética racionalista. Vuelvo a repetir la historia porque me estoy refiriendo a lo que son las obras de él antes de la guerra. 2 años más tarde, en la misma trayectoria también para el señor Urmeneta, creará un edificio de viviendas de la misma calle, y estos dos edificios, sobre todo el primero, suponen el cambio radical de estética de la villa de Legazpi, con predominio de edificios de villas tradicionales, y también en los que se pone en práctica la arquitectura urbana de Astiazaran. Y efectivamente, dentro de los edificios este edificio que todavía permanece, se acerca más a lo que sería una arquitectura de movimiento moderno. Ya será en el año 30 cuando Luis Astiazaran se acerque más a la arquitectura del movimiento moderno, pero no toda en su obra. Pero será la obra industrial la que más decididamente exprese este empeño del movimiento modernizador. En mi pueblo, en Urrechu, está la vivienda y la fábrica de Pío Sarralde. Estaba, porque la han tirado. Aquí
el ansia especulativa es increíble. Esto se construyó en 1927, pero de ella ya os hablaré en el siguiente podcast. Ya os contaré todas las historias que me sé y que conozco de primera mano de Pío Sarralde, de Don Pío. Y nos tenemos que volver a los muros de Mauvecín. Pasamos de los muros modernistas de Luis Astiazarán a los muros de algo tan imponente como es el castillo de Mauvecín, ese castillo que nos ha dejado tan boquiabiertos por todo lo que era su cultura. Toda esta explicación de la que os he hablado, de las lenguas del Pirineo, todo esto está recogido en la primera parte de Acceso al Castillo, para que entendamos el esplendor de ese punto de la Occitania. El segundo elemento que vemos es el torreón primitivo del siglo XI. En el centro del patio se encuentran los vestigios del primer torreón de piedra del castillo, construido sobre un montículo artificial de 3 metros y probablemente sustituyó a otra torre de madera anterior. Originariamente tenía una altura de entre 15 y 18 metros con 3 niveles de uso y se accedía a través de una puerta en el primer piso. Usando una escalera, así era el elemento defensivo. La sala inferior sirvió de cárcel, en especial durante las guerras de religión. En una piedra está grabada, probablemente por un prisionero protestante, una inscripción, me llamó muchísimo la atención: solo Dios será adorado y el anticristo de Roma dañado. ¿Sabéis quién es el anticristo de Roma, no? El Papa. Y la escena reconstruida corresponde a la preparación de una fuga de 2 prisioneros el 7 de mayo de 1552. Los primeros problemas religiosos aparecieron bajo el reinado de Francisco I entre 1515 y 1547. Motivos puramente religiosos aparte, el rey de Francia creía que la doctrina protestante era nefasta para su autoridad. Se opuso categóricamente a esto cuando se producen las primeras agresiones iconoclastas a imágenes y a reliquias religiosas. Y a partir del asunto de los pasquines, que consistió en que los hugonotes pusieron pasquines propagandísticos por todo el país, llegando incluso al dormitorio del rey, el 18 de octubre de 1534 comenzó la persecución de los protestantes, publicándose los primeros edictos condenatorios y produciéndose en 1545 la masacre de Merindol. Fue durante el reinado de Enrique II, entre 1547 y 1559, cuando las tensiones religiosas aumentaron peligrosamente. Más intolerante aún que su padre, Enrique II acosó sin tregua a lo que él consideraba los herejes, multiplicó los edictos y creó los tribunales conocidos como cámaras ardientes para condenar a todos los protestantes a la hoguera. Y a pesar de esa persecución, este es también el momento de mayor auge del protestantismo, y bajo la dirección de líderes como Juan Calvino, el protestantismo fue ganando adeptos. Los entornos urbanos, artesanos y burgueses y la nobleza fueron el terreno propicio para el crecimiento, que eran los que sabían leer y escribir, y su dinamismo y éxito provocaron el odio feroz entre los católicos más fervientes. Ambas confesiones se consideraban en posesión de la verdad acerca de la fe, y el país estaba al borde de una crisis religiosa, y sólo la fuerte autoridad del rey hizo que Francia permaneciera unida durante sus guerras contra nuestro país. La trágica muerte de Enrique II a raíz de un accidente durante un torneo en 1559 abrió un periodo de incertidumbre. Se inicia entonces el reinado de Francisco II, entre 1559 y 1560. El primogénito de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis, de Florencia, sucedió a su padre a los 16 años. Aunque era mayor de edad y podía reinar, abandonó el gobierno en manos
de los tíos de su esposa, María Estuardo, los hermanos Guisa, abanderados del catolicismo. Los Guisa ocuparon las mejores estancias del Palacio del Louvre, teniendo así el control y el acceso a la persona del rey. Con la hacienda arruinada por las sucesivas derrotas ante las armas españolas y la corona tambaleante, la reina viuda, Catalina, decidió apoyarse en los Guisa, que rápidamente coparon los puestos clave. El duque Francisco I recibió el mando de los ejércitos y su hermano Carlos, cardenal de Lorena, dispuso de las finanzas y de los asuntos de la Iglesia, con objeto de sanear la hacienda regia, y el gasto público fue drásticamente recortado, lo que generó numerosas protestas que fueron duramente reprimidas. Roto el delicado equilibrio existente, las rivalidades entre la alta nobleza se acentuaron, pero los Montmorency fueron apaciguados, al menos temporalmente, al garantizarse cargos y privilegios. Montmorency eran la otra parte noble que no eran los Guisa. Por su parte, la Casa de Borbón, la más encumbrada del reino, estaba deseosa de recuperar su preponderancia, perdida tras la ruptura entre Francisco I y el condestable de Borbón en 1523. En su condición de príncipes de sangre real, los Borbones hubieran debido ostentar la presidencia del Consejo Real, pero el cardenal de Lorena se hizo con el control del mismo. Antonio de Borbón, rey de Navarra, entiéndase de la Navarra francesa, al norte de los Pirineos, ya que el reino había sido anexionado por Fernando II de Aragón, con menos derechos, aunque después de confirmarlo las Cortes en las que no estuvieron presentes sus opositores, fue cuando Carlos I, siguiendo las recomendaciones del duque de Alba, que los que consideraba indefendibles, abandonó dichos territorios, y fue neutralizado al despacharlo a España a acompañar a Isabel de Valois hasta la residencia de su esposo Felipe II, tras su boda por poderes en París, en la que estuvo representado por el duque de Alba. La persecución religiosa iniciada por el cardenal de Lorena, que además era gran inquisidor de Francia, agravó el problema religioso y, a pesar de los intentos mediadores de la reina Catalina, los calvinistas buscaron protección y liderazgo en la persona de Luis de Borbón, príncipe de Condé, hermano de Antonio de Borbón, que en su condición de segundón estimaba que la causa religiosa podía permitirle ascender y llevarle a la cumbre del poder. El resultado de todo ello fue la conspiración de Amboise en 1560, y el primer incidente grave fue la guerra de la religión, que tenía por objeto hacerse con la persona del rey y sustraerla a la influencia de los hermanos Guisa, que serían apartados del poder y procesados. Sin embargo, para evitar implicarse directamente en el complot, Condé dejó la ejecución del plan en manos de un noble menor, del señor de Renaudí, cuya incompetencia resultó en un descubrimiento del complot. El rey se trasladó a la fortaleza de Amboise y los conspiradores fueron capturados y ejecutados. Pronto quedó claro que lo único que quería un importante sector de los hugonotes era acabar con los Guisa, y que quedarían apaciguados si estos eran sustituidos por un consejo real dirigido por los Borbones. Se establecieron conversaciones y en torno a la reina madre y al canciller Michel de l'Hospital surgió un partido político en la corte cuyo objetivo era lograr una solución pacífica al problema religioso y el restablecimiento de la supremacía regia. La asamblea reunida a instancias de Catalina en Fontainebleau en agosto de 1560 fortaleció la posición de la reina madre, pero fue incapaz de quebrar el predominio de los Guisa. Ante la imposibilidad de eliminar a los Guisa, los Borbones se inclinaron hacia el calvinismo, pero también en la decisión el objetivo de conquistar Navarra, cuya corona pertenecía a la catolicísima España. Manteniéndose en la ortodoxa católica
y con los Guisa en el poder, la ruptura con España era imposible. Por su parte, los Montmorency favorecían los disturbios, aunque no estuvieran aliados con los Borbones, y los hugonotes se prepararon así para la guerra, atacando importantes ciudades del sur y suroeste francés. La guerra civil parecía inminente cuando la reina madre convocó a Condé y Antonio de Borbón en Orleans para responder por su leva militar ilegal. Acobardado, el rey de Navarra obedeció, con lo que Condé fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por los Guisa. La situación parecía estar en punto muerto cuando Francisco II, tras 16 meses de reinado, cayó gravemente enfermo en noviembre de 1560, poco antes de producirse la reunión de los Estados Generales en Orleans. Catalina aprovechó la ocasión para reconciliar a sus enemigos, perdonando a los Borbones y ofreciéndoles una posición de privilegio. A cambio obtuvo la regencia de su hijo Carlos y garantizó a los Guisa que no serían castigados por sus excesos. Francisco murió el 5 de diciembre, con lo que María Estuardo regresó a Escocia y Catalina se convirtió en reina de gente tras haber neutralizado y reconciliado, al menos nominalmente, a las casas de Borbón y de Guisa. En la sala tercera están los atributos de la justicia, en la explanada. No voy a decir sala porque es la explanada, el patio de armas. El ejercicio de la justicia en aquella época se desarrollaba en 3 niveles. La baja justicia, que eran infracciones con multas, la media justicia, que actuaba en situaciones más graves, y la alta justicia para crímenes de sangre, cuya jurisdicción correspondía al conde. En pocas ocasiones se encerraba a los condenados, pues ello suponía altos costes para su guardia y alimentación, y la justicia prefería aplicar multas con cantidades variables según el tipo de crédito. Por ejemplo, quienes se introdujera de noche en los jardines o viñas o prados de su prójimo, o sin acuerdo de su voluntad, con una cesta, un bolso, una capucha u otro medio con el que robar frutas, pues sería condenado al pago de 20 monedas y si era pobre a la mitad de esa colecta, y sería condenado a un pago mayor si era más rico, según las costumbres de Tournai en 1306. Para los crímenes graves se aplicaba la horca, situado sobre un patíbulo en este patio, y el 15 de abril de 1592, según se relata, 3 habitantes de Ciutat fueron colgados tras un largo proceso por muchos robos que había habido allí. También están expuestas en este enclave las máquinas de guerra, que eran conocidas en la antigüedad por su uso, que se pierde en Occidente en la Alta Edad Media. Gastón IV, vizconde de Bearne, conocido como el Cruciado, volvió a traerlas a Europa tras mejorar su funcionamiento durante el asedio a Jerusalén en 1099. Construir y transportar las máquinas era costoso, por ello solo el rey de Francia, con almacenes en Carcassonne, podía permitirse su uso. Poco precisas y de difícil manejo, desaparecieron poco a poco tras la introducción de la artillería, y en el patio se presentan algunas reproducciones a escala de 1/3, así como una grúa de rueda para la edificación y para levantar las piedras de los muros y de los tapiales. Los diseños medievales incluyen la catapulta, la balista, el trabuquete y el ariete. Estas máquinas utilizaban energía mecánica para lanzar grandes proyectiles para agujerear las murallas, y una confrontación militar típica en el medievo era cuando un ejército sitiaba el castillo del oponente, y si éste estaba bien defendido, las posiciones se limitaban a establecer un asedio a distancia con la finalidad de rendir la fortaleza por hambre, o en otros casos a utilizar máquinas de asedio para destruir las defensas fortificadas. Se utilizaban otras tácticas, como prender fuego alrededor de las murallas,
para intentar descomponer el mortero que unía las piedras unas con otras, y también en ocasiones se minaban los cimientos con túneles excavados bajo las murallas. Otras formas más imaginativas implicaban, por ejemplo, catapultar animales muertos con enfermedades o incluso cadáveres humanos dentro de la ciudad con la finalidad de extender enfermedades que hiciesen más probable la rendición de la misma. En el patio pueden verse también vestigios de un desaparecido hogar, probablemente construido en el siglo XV, que no quedan más que 2 chimeneas en el bajo, otra en el piso y 5 grandes aberturas con maineles que debían alumbrar la gran sala de ceremonias. Contra la muralla este a la izquierda se sitúan las habitaciones identificadas y las huellas de las chimeneas y letrinas, y se procedió a la reconstrucción parcial. Entramos en lo que es la parte baja del torreón, donde hay ya tres salas muy bien acondicionadas. Una de ellas es la sala de guardia. Hay una escena representada en lo que podría ser el siglo XIV, la sala de guardias del castillo. Normalmente unos pocos soldados profesionales cuidaban su seguridad. Originalmente esta sala se situaba en el edificio precario frente a la puerta de entrada. Aquí hay un cuadro que representa la donación del castillo a la escuela de Gastón Fabé por Albin Vival, el cuadro del 1907. En la sala baja, por su temperatura, debía servir como depósito permanente de alimentos, carnes saladas y ahumadas, granos de trigo de centeno, habas, guisantes, frutos secos, nueces, castaña, en fin, todo lo que era la alimentación, que en caso de peligro se acumulaban allí víveres para la defensa del castillo. En la otra dependencia, que es una habitación, se representa una sala del siglo XV y de un castillo fortificado. Había pocos muebles y paredes que se cubrían de tejidos o de tapices, y las mujeres pasaban allí gran parte del día. Varias fotografías muestran el arte pictórico que adornaban las iglesias de Gascuña en la Edad Media, con escenas religiosas y profanas, y cruzamos ahora el patio del castillo y ascendemos la escalera que nos llevan al adarve de las murallas, que lo que es el camino de ronda. De allí se ven las colinas de Vorigné, y en los Pirineos se ve el Midi dominando la cadena. Impresionante, la nevada y el frío, no os lo cuento. Y más abajo, en el valle de Aors, se puede ver la grandiosa abadía cisterciense de Escaladei, a la cual os acercaré. Hay un mapa de orientación que permite identificar cada montaña, esa escala esquemática que aparece siempre, y al pie de la muralla se encuentra el patio rodeado de fosos y empaladizas, y hasta la construcción de Fabé, de Gastón Fabé, se situaban las habitaciones aquí del señor del castillo. La entrada al castillo y su defensa en el siglo XV, el acceso se hacía a través de un puente levadizo, en cuyo exterior se situaba una pasarela fija de la que subsiste una parte. Aquí tenemos también una sala de exposición arqueológica, y la mayoría de los objetos exhibidos en esta sala son de época medieval y proceden de excavaciones realizadas en el castillo y en el patio. Otros proceden de los alrededores y dan testimonio de los pueblos que ocuparon la zona, entre ellos una colección de monedas que está allí expuesta. Después está la sala del señor, con una gran chimenea y fregadero. Nos señala que aquí pasaban los residentes la mayor parte del tiempo. Para protegerse del frío cerraban las ventanas con pergaminos engrasados con uso de vidrios, y la sala posee 2 bancos de piedra adosados al alféizar. El vacío en el techo data de la primera restauración hecha por Albin Vival en el año 1906, y a continuación está la sala de armas. Era la sala superior del torreón, donde se reúnen 5 siglos de historia militar. La cota de mallas, que aparece en el siglo XI, y el escudo servían para la protección de las flechas.
Las espadas, muchas de ellas de pequeño tamaño, causaban sobre todo fracturas. Los yelmos protegían los rostros, pero eran muy incómodos. Y en el siglo XIV aparecen las placas metálicas de protección, en un primer lugar dispersas y luego ensambladas y articuladas. Con ellas se intentaba también proteger a los caballos, y este equipamiento de más de 50 kilos de peso semejaba a un tanque en lo que era la guerra actual. Subiendo por la escalera se accede al granero, abierto entre las almenas, aspilleras y matacanes, y el tejado de la torre del homenaje ha sido restaurado recientemente. Este lugar servía de puesto de vigilancia y de almacén de material de defensa, tal como armas arrojadizas, piedras, flechas, arcos o cuadrillos de ballesta, y permitía también la conservación de alimentos secos como cereales. Podemos también ver una exposición sobre Gastón Fabé, quien incorporó el castillo de Mauvesin a su reino, a su poder en 1379. Aunque ahora hay que descender la escalera al patio y visitar las salas del edificio de recepción, donde se encuentra la biblioteca de la École de Gastón Fabé, fundada en 1896, que dispone de más de 2.000 obras en francés, inglés, castellano y catalán, así como otros dialectos occitanos, y muchos de estos libros están agotados comercialmente, están digitalizados en parte y pueden consultarse en el sitio internet del castillo. También hay una tienda con muchos para comprar muchos recuerdos, información y libros, y saliendo encima de la entrada se puede admirar la heráldica de Jean de Garil hacia 1425. Hay pocas conservadas en esta región y muestra los escudos de Foix y de Bearne, tenidos por una quimera cubierta con un yelmo con cabeza de vaca de los Bearne y dos pájaros de los Foix. Y la divisa: tengo una dama hermosa. Y hasta aquí nos ha traído todo este recorrido entre los muros de Mauvesin, que ahora sí que tenemos ya una visión más completa de este gran castillo. Historia con sentido, Juan Carlos González, un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast